Bueno, estamos en el salón principal del Hotel República porque hoy Vuelta por el Universo tiene una invitación muy especial. Muchas veces hemos hablado de Italia, pero en este caso tenemos un invitado muy especial porque él es Francisco Nardelli, representa a Unione Sudamericana Emigrati Italiana, USEI. Él va a ser candidato a diputado y bueno, le vamos a preguntar al entrevistado qué es USEI, cuánto hace que está trabajando en este partido y con qué objetivo, con qué finalidad se presenta como candidato a diputado en las elecciones de septiembre en Italia. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas noches, bienvenido, gracias. Y bueno, contá un poco cómo surge USEI, cuánto hace que está funcionando con representación política y bueno, y si los inmigrantes italianos están dentro o no de la agenda política italiana. Bueno, buenas noches. La verdad, un gusto poder llegar a la comunidad italiana de Mar del Plata a través de tu programa. Bueno, la ley de voto de los italianos en el exterior es del año 2000. Se reglamentó tarde, por eso no se pudo participar de la elección del 2001 y se participa por primera vez en la elección del 2006. A partir de ahí nace el partido USEI, que lo preside Eugenio San Gregorio, que fue su fundador con otros italianos, y yo particularmente, que pertenezco al movimiento asociativo y que vengo de un recorrido a partir de las asociaciones regionales de FedItalia, que es la Confederación de Asociaciones Italianas en Argentina, que presidía Luigi Pallaro. Nos sumamos como grupo al USEI, entendiendo que el movimiento asociativo necesitaba una pata política para poder llevar nuestras instancias a ese ámbito de discusión en el 2018. Bien. Y a partir de ahí, bueno, colaboramos. Yo hasta ese momento había participado de los otros estamentos de representación, como es el Comites, que es la representación local, y el Consejo General de los Italianos en el Exterior en Roma, que es, digamos, el organismo anterior al Parlamento y que era el ápice de la representación hasta la elección de los parlamentarios italianos, que por primera vez en la historia se dio en el 2006. Bien. ¿Cuántas bancas tiene el Parlamento italiano en cuanto a la representación en Sudamérica? ¿Y cuántos italianos en Argentina están en condiciones de votar? Bueno, históricamente era el 2% del Parlamento. En un inicio eran 6 senadores y 12 diputados. Con la aprobación del referéndum del año pasado, que redujo el Parlamento en un 30%, la representación de los italianos en el exterior se redujo a 4 senadores y 8 diputados. Esto hace que Sudamérica elija en esta elección un senador y 2 diputados. Bien. ¿Cuántos italianos prácticamente están en condiciones de votar? La circunscripción, que es América Meridional, es de casi, es un poquito menos, pero casi 1,5 millones de personas, de los cuales 750.000 residen en Argentina, los con derecho a voto, después hay muchos más. Bien. ¿Por qué querés ser diputado, y qué querés llevar al Parlamento para representar la voz del inmigrante italiano? Bueno, lo que te decía, yo vengo del mundo asociativo, creo que realmente la italianidad, la construcción de esto, de ser argentino de origen italiana, porque en el fondo soy argentino, soy nieto y bisnieto de italianos, del lado trentino, marquellano, digamos, es una construcción de decir, bueno, colaboro con la construcción de esta Argentina, aportando ese potencial de colaboración con Italia. Y los que participamos del movimiento asociativo creemos en que eso se construye todos los días y desde el lugar en donde estés. O sea, se construye desde Casa de Italia, desde la Garibaldi, desde la Dante Alighieri en Mar del Plata, nosotros desde el Hospital Italiano en Bahía Blanca o del Círculo Trentino, de las federaciones de FedItalia. Y eso es la cotidianidad, ¿no? Donde uno
colabora con la sociedad civil desde su lado. ¿Por qué participar de un espacio político y por qué pretender llegar al Parlamento? Porque nosotros entendemos que en la Constitución italiana y en esta concepción de darle una representación en el Parlamento italiano a la colectividad residente en el exterior, tan pequeña, porque vos pensás que lo que te decía, en Italia, o sea, fuera de Italia residen 6 millones de ciudadanos y la representación es 4 senadores y 8 diputados, digamos, es mínima. Tiene otro simbolismo, que es darle voz a los italianos en el Parlamento. Bien. Y nosotros que estamos en el mundo asociativo y que trabajamos todos los días por esto, cada uno desde su lugar, algunos promoviendo la lengua, otros garantizando salud, otros manteniendo las costumbres o creando oportunidades para los jóvenes que tengan origen y o ciudadanía, porque nosotros trabajamos para todos. Bien. O sea, algunos tienen ciudadanía, pero hay muchísimos de origen italiana que por distintos temas técnicos no la pueden tener la ciudadanía. Claro, claro. Está bueno eso también aclararlo, ¿no? Creemos que es importante poder llevar la voz de esa gente al Parlamento. Y bueno, y dentro de esas cosas, porque hay que entender que el Parlamento es un órgano legislativo, o sea, no es que vamos a ir a solucionar los problemas que hoy tienen los italianos en el exterior, sino promover leyes que traten de regular y de mejorar esas situaciones. Nos parece importante, porque nosotros convivimos con esa problemática cotidianamente. Bien. Bueno, se da un caso curioso, ¿no? Digo, porque hay muchos que se quieren ir, pero también hay muchos que quieren retornar o son hijos o nietos de italianos que están tramitando su pasaporte o su ciudadanía para intentar hacer algo en Europa, ¿no? En este caso en Italia. Ahí me abrís un capítulo que creo que ni vos te esperás y espero no aburrir a tu audiencia. No. Pero mira, cuando yo vuelvo, yo soy uno de los que terminó la carrera por coincidencia en plena hiper, se fue a hacer un posgrado al exterior y volvió en el 92. Y mi primer acción en Feditalia, que es la Confederación de Asociaciones Italianas de la Argentina que presidía Luigi Palaro, fue en un congreso de jóvenes, como un joven que se había ido y volvió en plena crisis. Claro. Y me dieron un espacio bastante amplio para una conferencia al respecto. Yo tenía 26 años, no, o sea, hoy tengo 30 más, pero yo planteaba esto. Y la resumo porque la conferencia duró un poco más y mi conferencia la compartí con los jóvenes diciendo, bueno, les doy tiempo para que ustedes me demuestren a mí que estoy equivocado. ¿Qué era esto? Después de nuestra sociedad, más allá de la tecnología, sigue teniendo filosofía, religión, instituciones de más de 2000 años. Te lo estoy simplificando mucho. Sí. Y hoy seguimos teniendo los mismos problemas que hace 2000 años, imperios disfrazados de otra cosa, esclavitud disfrazada de otra cosa, guerras, hambre, digamos, no evolucionamos, no somos la sociedad que pudimos ser en los libros de ciencia ficción para el 2000 y pico. Exacto. Entonces yo les planteaba a los jóvenes en ese momento de que cómo podían ellos pensar que un castigo que era asimilable a la muerte, que era el destierro, el expatrio, se podía convertir en un premio. Yo creo que el premio es poder viajar, que la oportunidad de tener una doble ciudadanía te da una libertad de poder acceder a Europa, de poder hacer una experiencia, pero que la pelea hay que darla en el país que vos naciste, donde querés construir tu sociedad, tu vida. Indudablemente este no es el partido más fácil. Pero los que trabajamos para la italianidad no trabajamos para que los jóvenes de origen italiano se vayan, sino para que tengan mejores posibilidades para dar la pelea acá. Bien, es un buen mensaje, es un mensaje esperanzador y optimista, ¿no? A pesar del difícil momento que estamos atravesando. Bueno, para ir cerrando esta primera parte de la nota, contarle, Francisco, a la gente, bueno, sobre todo a los residentes italianos,
cómo pueden votar, dónde pueden votar, cuándo deben votar y por qué te deben votar. Bueno, yo creo que lo más importante es que voten. Después hay distintas alternativas. El voto de los italianos en el exterior es por correo, o sea que a cada ciudadano en condiciones de votar le debería llegar el sobre con todos los elementos necesarios para votar entre el 5 y el 8 de septiembre. El correo tiene la obligación de hacer 2 pasadas y dejar el aviso de visita. A partir del segundo aviso de visita hay 48 horas para ir al correo a buscarlo, el que no estaba en su casa y no lo pudo recibir. Y más allá de eso, se puede ir a partir del 19 y hasta el 22 al consulado. Bien. Es importante aclarar eso porque la circunscripción, por ejemplo, Mar del Plata, alcanza a gente que vive en Tandil. Entonces, una cosa es ser de Mar del Plata y decir voy el 19 al consulado, claro, y otra cosa es estar en Tandil. Entonces, por eso es importante entender que desde la visita hay 48 horas para ir al correo y después ya los sobres vuelven al consulado. Lo importante de votar es también el mensaje hacia Italia de que a los italianos en el exterior nos interesa participar de la vida política italiana eligiendo nuestros propios representantes. Bien. ¿Por qué votar Usei? ¿Por qué votar Nardelli? Son 2 cosas casi paralelas. Sí. Porque lo que te decía yo de lo exiguo de la representación hace otra cosa. O sea, en el escenario va a haber mínimo 4 ofertas. Partido Democrático centro-izquierda, centro-derecha con una alianza de los partidos de derecha italianos, el MAIE, que es un partido que tiene representación en el Parlamento desde el año 2008, y el USEI, que tuvimos el primer representante en el 2013 y todavía pretendemos renovar ahora. En ese escenario, la diferencia es que diputados del PD o de la alianza de centro-derecha son la mayoría en Italia y uno más, uno menos en el territorio no cambia. Bien. Y que realmente responden a planteos más que nada de dinámica italiana. Y que para realmente llevar la voz de los italianos en el exterior y la problemática cotidiana que vivimos los que estamos digamos, en América Meridional o Sudamérica, hablando en español, es distinta y que es importante una voz fuera del coro, digamos, que no responda a lineamientos directamente políticos. Bien. Y que realmente poder explotar esa oportunidad de llevar nuestra voz al Parlamento, que no a veces tiene particularidades que escapan a la agenda italiana, porque el problema es que nosotros por vivir en la periferia tenemos algunas particularidades de problemática legislativa que no están en la agenda cotidiana de Italia. Un ejemplo que te decía hoy, hay muchos gente de origen italiana que no tiene derecho a la ciudadanía hoy con la legislación actual. Te voy a 3 casos puntuales. Uno, y voy a ser sintético para pero tampoco quiero minimizarlo. La concepción europea y el Tratado de Ciudadanía Europeo de 1912, que definían una versión bastante católica, que la unidad de la sociedad es la familia, decide que la mujer que se casa con un extranjero pierde automáticamente su ciudadanía y adopta la del marido. Eso a nivel europeo. Cuando Italia deja de ser el Reino de Italia, adopta la Constitución de la República Italiana en el 48, dice, no, ¿por qué la mujer italiana por casarse con un extranjero va a perder la ciudadanía? Tiene el mismo derecho que el hombre, no la pierde. Pero no se hizo una revisión retroactiva, entonces, en una familia, un hijo nacido antes del 48 de madre italiana casada con extranjero, no puede tener la ciudadanía y el hermano que nació en el 49 sí. Claro. Porque, es más, se aplicó mal hasta la jurisprudencia. Después, el otro problema que charlábamos en off antes de la nota,
aquellos emigrados que por necesidad de trabajo, mujeres que se hicieron docentes, hombres que fueron a trabajar al ferrocarril, a las empresas públicas argentinas, sobre todo en la época de los 40, 50, se vieron obligados a tomar la ciudadanía italiana para poder ser, argentina, perdón, claro, para poder ser empleados públicos. Y perdieron la ciudadanía italiana y hoy ni ellos ni sus hijos tienen derecho a la ciudadanía. Y otra discriminación también, que nosotros entendemos que una discriminación es a los emigrados de los hoy territorios italianos que eran del Imperio Austrohúngaro de la Primera Guerra Mundial, tuvieron una ventana de 2000 a 2010 para hacer la ciudadanía. Mucha gente no pudo, porque no pudo reconstituir toda la papelería en ese tiempo. Claro. Y nosotros creemos que es una discriminación porque tienen el mismo derecho que cualquier otro italiano de otra región, y que esos términos se tienen que abrir sin límite para un principio de igualdad ante la ley, no por un problema de regionalismo o menos. Bien. En este caso, digo, también hay una especie de asesoramiento, digo, con respecto al tema de la ciudadanía italiana, digo, porque a mí me ha pasado en el caso de mi madre, que es nieta de italianos, y bueno, y tuvo problemas para conseguir las partidas de nacimiento, bueno, toda la documentación legal que se necesita para... Sí, ese tipo de asesoramiento, ese tipo de contención lo hacen las asociaciones hoy en todo el territorio. Los partidos políticos no están trabajando específicamente en eso. Y bueno, nosotros que pertenecemos a ese mundo de las asociaciones creemos que es muy importante, pero que también es importante tener una voz en el Parlamento para poder mejorar ese flujo, porque por el otro lado, hoy por hoy, el eje de la política exterior italiana está cambiando. O sea, la red consular italiana es una de las más grandes del mundo y estaba orientada a asistir a estos 6 millones de italianos. Desde el 2008 para acá, el eje va más por lo económico. Se está desatendiendo el interés de los italianos en el exterior en favor de promover el comercio y la economía italiana en el mundo. Entonces se está yendo a áreas como China, los tigres asiáticos. O sea, está cambiando el eje de la política exterior italiana en cuanto a contención de los italianos en el exterior, y creo que es importante que en el Parlamento se discuta ello. Yo no estoy en contra de promover el Made in Italy y el sport italiano, me parece genial, pero no podemos procrastinar sí, hay una cultura o no sostener a esa presencia de 6 millones de personas con pasaporte, porque si vamos a los de origen, por ahí hay que agregar un 0 y hay 60 millones. Bien, bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, esta es la primera parte. Obviamente que en esta primera parte desearte éxitos. Ojalá que puedas llegar a muchos inmigrantes o residentes italianos, que tengas éxito como diputado, como futuro diputado, y que bueno, y que la voz del inmigrante italiano tenga una voz representativa en el Parlamento a partir del mes de septiembre. Bueno, esperemos que así sea, y bueno, invitamos a la gente de Mar del Plata a acompañarnos con su voto. Bien, es Francisco Nardelli, candidato a diputado por la Unione Sudamericana Emigrati Italiana. Después de la pausa, después del corte, vamos a hablar un poco de la política en Italia, la actualidad italiana también analizada por Francisco Nardelli.